Che, ¿habremos ganado la lotería de nuevo nosotros? Vamos a presentar, está con nosotros una persona que hace mucho tiempo que no pasa por los estudios de la radio, pero estuvo mucho tiempo ligada a lo que fueron las mañanas de IRA, las tardes de IRA. Estamos hablando de Romy Vietti. Hola Romy, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Tanto tiempo los extrañaba. ¿Nos extrañabas? Sí, los extrañaba. Muy bien. A mí yo también te extrañaba. ¿Vos la extrañabas, María? Obvio, pero igual yo a Romy la veo seguido. Nos vemos seguido en la escuela. En la escuela. De la escuela. Exacto. Está bien. Bueno, pero hoy nos trae un tema que creo que abarca a toda la sociedad y es muy importante. Y estamos hablando de la Semana de la Lactancia, que no, siempre, todos los años, se conmemora en la primera semana de agosto. Entonces quiero que nos cuentes un poquito sobre todo esto y la importancia que tiene, no solamente a nivel materno, sino también a nivel de familia. A nivel psicológico, siempre digo que hay personas que se dedican a acompañar en este momento tan importante de la vida, como son las puericultoras, las dulas, especialistas en el cuidado y en el acompañamiento de la lactancia, ¿sí? Yo hago mi aporte desde la clínica, desde el consultorio, abocándome a todo lo perinatal y acompañando también la importancia que tiene la lactancia, más allá de los términos biológicos, orgánicos, que siempre digo que es indiscutible, todos los beneficios que trae, no solo para el bebé, sino también para la recuperación de la mamá, para prevenir muchas enfermedades, para desarrollar el sistema inmunológico del bebé, muchos beneficios que seguramente hoy estarán por todos lados, en los que no me quiero detener, pero sí en todo lo que significa para la mamá, que muchas veces es algo muy, muy difícil de sostener la lactancia, ¿sí? Porque no hay quizás el suficiente acompañamiento o información, sobre todo de la familia, del contexto, de las críticas muchas veces que uno escucha, ¿no? En el consultorio uno escucha mucho, y mi mamá me dice, mi suegra me dice, mi cuñada me dice que el bebé tiene hambre, que no se llena, que no alcanza, que no le doy bien el pecho, que, bueno, muchas críticas, ¿sí? Y muchos mitos también en torno a la lactancia. Creo que lo importante es poder estar informado, estar acompañado, sobre todo, ¿sí? Construir esa red de apoyo, también con otras mamás que estén atravesando lo mismo. Es muy difícil sostener la lactancia y puede ser muy duro también. Y también algo importante es que después de un parto o de una cesárea que pudo haber sido complicada o traumática, la lactancia puede ser muy reparadora de esa herida, ¿sí? En términos psicológicos puede ayudar muchísimo. Yo voy a contar mi caso personal. Mi hijo ya tiene 12 años, o sea que prácticamente no es que no recuerdo nítidamente de cuando le daba la teta, que es algo, pero sí sé que lo disfrutaba mucho. Lamentablemente lo pude hacer por un corto tiempo, porque viste que uno tiene que volver a sus labores, a una jornada de 8 horas diarias, y ante la pérdida de estímulo también vas perdiendo leche, consigo las propiedades, bueno, cada vez menos, así que yo creo que lo pude amamantar, mira, no te quiero mentir, pero 5 meses solamente. O sea, es lo máximo que aguanté. Y eso sí me costó, porque yo quería y no tenía leche. Fue doloroso, ¿viste? En esto también es importante aclarar que cuanto el bebé más esté prendido al pecho, más leche va a haber, ¿sí? Es una fábrica y el encargado de que la producción sea efectiva es el bebé. Cuanto más tiempo esté al pecho, más leche y más producción va a haber. Y muchas veces pasa que en el trabajo, cuando uno tiene que reincorporarse al trabajo, esto genera muchísimo estrés, muchísima dificultad. Las empresas o los lugares laborales no colaboran porque no hay un lugar acorde, digno para poder avanzar con todo lo que es el sacado, la extracción de la leche para poder guardar y demás. Esto va generando cada vez más estrés, más frustración,
más disgusto también en la mamá y bueno, la producción va bajando, ¿sí? Vos, Romy, muchas veces hablaste en otras ocasiones de los beneficios físicos que tiene la lactancia, pero ¿qué impacto tiene desde lo emocional, tanto para el bebé como para la mamá? Es fundamental, primero porque es el primer vínculo que tiene el bebé con el mundo exterior, ¿sí? A través de la lactancia es como la mamá le muestra el mundo al bebé, ¿sí? Por eso es tan importante que la lactancia sea feliz, gratificante y placentera para ambos, ¿sí? Porque si la mamá rechaza esto, se siente mal, presionada, por eso es tan importante el acompañamiento que decía antes, ¿sí? Para estar informada, porque a veces puede estar fallando la postura, puede estar fallando todo lo que es el entorno, la psicología, ¿no? La psicología de la mujer que necesita quizás el acompañamiento de un profesional en esos momentos. Entonces es importante saber que todo esto es un combo, es como, hay muchos factores que juegan, ¿no? En este vínculo, en esta díada, ¿sí? Que también es necesaria estar apoyada por el papá, por la pareja, que acompañe también ahí. Y es un vínculo que le da al bebé, le da sostén, le da seguridad, se empieza a generar la autoestima, ¿sí? En cómo también este bebé es sostenido, ¿sí? Es cargado en brazos, en cómo se lo va preparando para ese momento, ¿no? Bueno, el reconocer que tiene hambre, el ponerlo al pecho, todo conformarlo también como una especie de ritual para que ambos se sientan cómodos, ¿sí? Bien. No, digo, estaba por preguntarle a Romy en esta semana semana o mes de lactancia, corrígeme. Semana de la lactancia, estos días que se pretende darle más visibilidad, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo? Mirá, siempre hay a nivel en las instituciones, de hecho nuestro hospital ha contado también con algunas actividades, siempre se trata de visibilizar, ¿no? Durante esta semana. Lo ideal sería que esto continúe siempre, ¿no? Después hay también charlas que se dan en distintas instituciones, en distintos lugares hay formaciones. Siempre está esto, digamos, como facilitado en esta semana. Siempre en las redes está muy publicado todo lo que se va llevando a cabo, ¿sí? Pero es también importante seguir visibilizando. Romy, en las redes sociales y en la sociedad, por lo que contaba Mari, que ella pudo amamantar, ¿no es cierto?, a su niño durante 5 meses, suele haber mucha presión sobre la lactancia perfecta. Exclusiva. Exclusiva. ¿Cómo puede una mamá manejar esa exigencia y obviamente priorizar su bienestar sin sentir culpa? Bueno, esto también, lo que decíamos recién de la exclusividad, la Organización Mundial de la Salud establece como necesaria la exclusividad de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida y después con la alimentación, ¿no? Que se empieza a incorporar hasta los 2 años sería como lo ideal, ¿sí? Después se puede continuar también con la lactancia. El tema es las presiones que muchas veces se ejercen, a veces de los propios pediatras, ¿sí? Porque lo he escuchado, ¿sí? No quiero generalizar, sí, pero esta insistencia, ¿no? De que como es el alimento perfecto, porque en su composición también es un alimento vivo y dinámico porque va cambiando y se va adecuando a las necesidades del bebé. No es lo mismo la leche que produce la mamá al mes de nacido el bebé que a los 6 meses o a los 8. Va cambiando la composición, por eso es excelente, ¿no? La naturaleza humana. Pero también sucede que todas estas presiones, además de lo que implica, porque la mujer está puérpera, ¿no? Con lo cual tiene muchas dificultades a nivel hormonal, hay un proceso de adaptación, se produce una gran crisis vital y evolutiva en ese momento también,
todo está trastocado, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto hay que amamantar. Es muy difícil, ¿sí? A veces es muy costoso. Entonces, ahí hay que evaluar. Por lo general, uno me ha tocado acompañar en el consultorio y mamás que ya tenían decidido, por ejemplo, no amamantar, ¿sí? Y uno acompaña esa elección o esa decisión. Y no es mala madre por no dar el pecho o por poder 1 mes, 2 meses, 5 meses o los que pueda, ¿sí? Es importante, lo que decía antes, la lactancia tiene que ser feliz, gratificante y placentera para ambos. Si algo de esto no está ocurriendo, hay que evaluar y hay que ver qué es lo más beneficioso. Porque que una mamá cada vez que está dando el pecho llore de angustia, se desborde, lo padezca, se sienta mal y sienta que no puede, obviamente no está pudiendo conectarse con el bebé, no está pudiendo conectarse con el placer, no está pudiendo disfrutar. Bueno, habrá que ver qué está pasando ahí, ¿sí? Y después también hay casos en donde se produce una relactación, quizás un par de meses por X motivo, no se puede dar el pecho y después uno trabaja, ¿sí? Con especialistas que acompañan también y desde la psicología también se puede acompañar y se produce la relactación y el bebé puede volver a tomar del pecho de su mamá, ¿sí? Bueno, no, y también uno no quiere ser autorreferencial, pero es inevitable que uno vuelva a lo que le sucedió, ¿no? En esos 3 meses que estuve en casa, posparto, bueno, obviamente el papá de Lolo seguía yendo a trabajar, viste que los hombres tienen creo que 1 o 2 días por nacimiento y después se reincorporan normalmente. Entonces yo de repente me encontré sola, con miedos, con inseguridades, con un bebé que digo, ¿y esto cómo se cuida? Y un montón de estrés, totalmente sola todo el día. Y me pasaba eso, que amamantaba y lloraba, pero del estrés, del cansancio que tenía, el nene lloraba, no sabía por qué, ya le había cambiado los pañales, ya había hecho todo lo que viste, todo el librito, el manual que me habían dicho. Y llegaba el papá y yo se lo enchufaba y le digo, por favor, necesito irme a dormir. Y digo, por eso es muy importante el contexto de contención, de acompañamiento, y que se entienda que a veces la mamá no es que no quiere, sino que estamos desbordadas, agobiadas. Totalmente, totalmente. No es solo dar el pecho, o sea, no es solo amamantar, no es, más allá de que muchas se sientan que solo hacen eso durante todo el día, ¿sí? Es sostener, contener y también sostenerse a una misma en esa situación con tanto vaivén emocional, hormonal y de tanto cambio. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso también acá es necesario apelar a la autocompasión, al poder confiar en el proceso, a saber que se puede y a veces hay límites, y es hasta donde uno lo siente también, ¿sí? Porque también se puede tener una lactancia mixta, ¿no? También hay momentos en donde, bueno, la mamá no da más y, bueno, y ahí hay que suplementar con fórmula, ¿sí? Entonces, pero también es evaluar qué es el costo-beneficio, ¿no? Es como, bueno, a ver, yo necesito que esta mamá pueda descansar porque no está pudiendo. Entonces, bueno, ahí viene la fórmula y después, bueno, sostengo y también doy el pecho y también acompaño y también estoy y hago muchas otras cosas además de dar el pecho. Vos sabés que me quedé pensando, ahora que dijo leche de fórmula, hace poco habíamos mostrado aquí en IRA un video de un robot humanoide. Claro. ¿Te acordás, Fran? Sí. Que contenía al bebé, era terrible verlo, ¿no? Era un robot humanoide abrazando al bebé, donde de la parte del pecho se le desprendía un biberón y él era una especie de simulacro Tremendo, sí, tremendo, sí. tremendo. Fíjate que yo te digo que desde lo psicológico es cómo de nacido empezamos, la mamá le empieza a mostrar el mundo y a cómo relacionarse.
¿no? Cómo le está mostrando donde no hay una caricia, donde no hay una mirada, donde no hay sostenimiento, donde inclusive el mismo robot humanoide, Ujú. cuando el bebé lloraba porque se había hecho caca, lo metía por dentro de su panza y lo sacaba ya cambiado y todo. Nada, era una cosa de loco. Era impresionante. Era impresionante ver ese video. Romy, si alguien quiere interiorizarse más o necesita hablar con vos sobre este tema, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, a mi teléfono, 3492 1558 0730, y en las redes también suelo estar presente y me suelen hablar por ahí.